¿Qué hago si mi pareja no quiere casarse? ¿Y si no puedo perdonar? ¿Estoy confiando o simplemente siendo irresponsable? Hoy veremos que en Cristo hay verdad, sabiduría y misericordia para nuestras preguntas más prácticas. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en nuestro último episodio de una serie especial titulada La Biblia tiene respuestas. Muchos creyentes se acercan a la Biblia con preguntas sinceras, como ¿cómo interpreto este pasaje? O ¿qué tiene que ver esto conmigo? En esta serie hemos estado escuchando preguntas reales de nuestra audiencia y a pastores cubanos respondiendo las preguntas como estas desde la palabra de Dios, con claridad, compasión y convicción. Hoy llegamos al final de nuestra serie especial, La Biblia tiene respuestas, y cerramos con tal vez lo más difícil. No pasajes complicados, sino situaciones complicadas. ¿Qué hago con el dolor que cargo? Con el pasado que arrastro, con las relaciones que no están como Dios manda. Muchos creyentes enfrentan situaciones difíciles, relaciones no formalizadas, confusión sobre el futuro, heridas del pasado y la lucha por perdonar. En este episodio vamos a ver que el Evangelio no solo responde a preguntas teológicas, sino que transforma la vida cotidiana. Cristo no vino a redimir nuestras ideas, vino a redimirnos a nosotros por completo, cuerpo, alma, historia y relaciones. Y en Él hay gracia para empezar de nuevo. Quédate con nosotros. Te prometo que no solo tendrás respuestas, sino que serás llevado una vez más al centro de nuestra fe, a nuestra única esperanza, Cristo Jesús. Si tienes una Biblia, busca primero 1 Corintios 7 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. En El Faro regularmente tenemos un segmento de preguntas y respuestas donde respondemos a preguntas de nuestra audiencia, y hoy estamos en el último día de una serie especial donde por toda la serie hemos estado contestando tus preguntas y viendo que la Biblia tiene respuestas. Jennifer Ledford está con nosotros para presentar tus preguntas a nuestros amigos pastores en Cuba. Así que sin más demora, vamos con Jennifer Ledford en La Habana. Tenemos otra pregunta anónima. Dice: saludos hermanos, aún dentro del tema de vida cristiana, sí, particularmente con el matrimonio. Esa es la pregunta. Sí. ¿Qué debería hacer bíblicamente una mujer que se unió a su marido sin contraer matrimonio y luego al tiempo, ya con hijos de por medio, ella conoce a Cristo, desea casarse en obediencia a la palabra, pero su marido no quiere? ¿Qué podemos responderle a este caso? ¿Qué debería hacer? Seguir con él. Porque es su esposo, lo único que no se ha casado. ¿Qué dice la palabra? Que cuando las dos personas se unen en el acto sexual, eso se hacen una sola carne. Lo que sella el matrimonio no es la firma en el notario, es la consumación en el acto sexual, en la luna de miel. Eso dice mi Biblia. Ese es el final. Yo creo que Dios casó a Adán. Yo creo que Dios instituyó el matrimonio. Es algo santo. Dios mismo, yo creo que fue el que ofició la boda de Adán y Eva, pero la consumación de esto se dio cuando se unieron en el acto sexual. Entonces, si estas personas han estado viviendo como un matrimonio y ahora ella se convierte
Yo creo que lo más sabio sería continuar con su marido, aunque él no quiera casarse, vivir como un ejemplo de Jesús en esa casa, para que el marido pueda ver a Jesús a través de ella. Wow. Aún cuando, porque él no quiere casarse porque no es creyente. Entonces, ella debe dar testimonio de Jesús, seguir cumpliendo como su esposa, con su esposo, porque hasta ahora eran esposos, pero ahora te diste cuenta cuando te convertiste que no eran esposos. Entonces, tú vivías como esposo, pero ahora te dijeron que no y tienes que casarte. Entonces, lo terrible sería que le dijeran que lo dejara, porque entonces el daño sería terrible tanto para esa mujer como para sus hijos, como para el esposo, porque lo que vería en vez del evangelio redentor es una secta que destruye matrimonios, porque para él eso es un matrimonio. Entonces yo le diría, quédate ahí, vive el evangelio, muestra a tu marido quién es el Señor, y eventualmente él se convertirá y se casará. Pero si no se convierte y se casa, pero consciente en vivir contigo, sigue ahí, porque eso es lo que Pablo dice. Si hay un matrimonio incrédulo y el uno no consciente en vivir con el otro, que se separa, pero si consciente, quédate ahí, ¿entiendes? No podemos hacer ahora del matrimonio, del acto civil, del matrimonio, el centro de todo. No, Cristo es el centro de todo. Y Él es el que transforma todas las cosas. Y si lo que queremos es redimir el matrimonio, ¿cómo lo vas a romper? Wow. Y salirte. Entonces yo lo que le diría es, quédate y trabaja ahí. De hecho, eso es algo que nosotros, con lo que lidiamos en nuestra iglesia, matrimonios que vienen, no se han casado todavía, pero son un matrimonio. Y yo lo que los animo es a que se casen, pero en última instancia eso no es competencia del pastor. Yo puedo decirte lo que dice la Biblia, yo puedo animarte, yo puedo aconsejarte, hasta ahí. Lo que ustedes decidan entre ustedes es un asunto de ustedes. Siempre los animaría a que se casaran, en el caso que estén en la iglesia los dos y no se hayan casado. Yo he hablado del ejemplo que nos ha pasado aquí. Los animaría a que se casaran, porque el Señor bendice eso y es una institución suya. Pero en el caso de la pregunta de la hermana, que no abandone su matrimonio, porque ella tiene un matrimonio, lo único que le falta es casarse. ¿Qué ánimo podríamos darle a esta hermana o a estos hermanos que ya conocieron al evangelio, están en la iglesia, pero quizás su cónyuge aún no es creyente? ¿Cómo podemos darle ánimo? Yo le diría, número uno, tu cónyuge consciente en seguir viviendo contigo. Sí, entonces ¿por qué te quieres separar? Y pondría a pensar. Y le animaría diciéndole que únicamente su testimonio, aun cuando él está en contra de hacer algo que tú quieres hacer porque ya eres creyente, su testimonio es lo más impactante que ese cónyuge va a recibir acerca del evangelio. Lo que ella o él le muestre a esa persona es el impacto más grande que va a tener sobre el evangelio de Jesucristo. Si tu interés es que tu pareja se convierta, quédate a su lado. Sobre todo si consciente en vivir contigo. Quédate a su lado, porque si tú te vas, ¿dónde está el evangelio? ¿Dónde está esa santificación, verdad, que hace el creyente en el incrédulo? En el esposo o la esposa incrédula o en el hijo, ¿verdad? Se lo estás quitando. La santificación no es más que la influencia de Dios, ¿verdad? La bendición de Dios que viene a través de ti, que eres creyente en ese hogar. Lo vas a retirar, quédate ahí para que el Señor siga ahí en ese hogar trabajando. Tú eres su representante, no te vayas, porque entonces te vas a tener que ir de todos los lugares, porque hoy te molesta la pareja, mañana te molestará el compañero de trabajo, pasado el compañero de escuela, querrás irte a un colegio cristiano, a un trabajo cristiano, y al final terminarás encerrado en una cápsula de cristal. Y esa burbuja evidentemente no funciona en el mundo. No funciona. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Exactamente. Pues qué buena respuesta, qué bendición haber escuchado eso. Lo que acabamos de escuchar nos recuerda que el evangelio no llega a vidas perfectas, sino a corazones dispuestos a ser transformados. Seguimos ahora con una pregunta sobre algo que muchos han escuchado pero pocos entienden bien: la siembra y la cosecha espiritual. ¿Cómo hablar de esto sin caer en manipulación? Entonces vamos a pasar a otra pregunta de nuestro hermano Quique PG.
¿Cómo explicar el principio bíblico de siembra y cosecha sin llegar a la manipulación humana? Wow. Un tema complejo. Sí, sí, porque hay mucho de eso hoy, ¿no? Sí. Y es raro, pero en Cuba, en nuestro contexto, existe mucha de esta falsa teología, ¿no? Sí. Quizás deberíamos definir qué entendemos por siembra y cosecha. Bueno, lo que se entiende, lo que comúnmente yo veo que la gente entiende, sobre todo en las redes, que están llenos de esto, plagados de esto, es que tú das algo a Dios y a cambio Él te tiene que dar otra cosa, ¿no? Tiene que dar, o sea, sí, un cajero automático. Es como un cajero automático. No, es más que un cajero automático, porque en el cajero automático yo pongo mi tarjeta, pongo mi clave y recibo el dinero que yo trabajé. No más, pero esto es más allá. Más allá. Esto es que yo le doy a Dios 10 y Él me da 100. Es como una lotería. Es como jugar a la lotería con Dios. Una buena analogía. Y eso ellos los que lo enseñan, ¿no? Han tomado ese pasaje de la siembra y la cosecha, lo han forzado hasta el extremo, le han puesto esta carga material que solo enfoca hacia el dinero, cuando yo creo que el pasaje está hablando de todo, solo enfoca hacia el dinero, y han dicho, bueno, si tú le das a Dios, pues Dios está en la obligación. Está en la obligación. Está en la obligación, sí, es lo que enseña. Sí. Está en la obligación de darte, y entonces tú te conviertes en el Dios de Dios. Creo que esto es falso, no es así. Sí hay un principio. Yo creo que el Señor lo que está enseñando es un principio, que por lo general lo que nosotros damos es lo que recibimos. Si damos amor, lo más probable es que recibiremos amor, ¿verdad? Si damos cuidados, lo más probable es que recibiremos cuidado. Tampoco es que sea absoluto, no, por causa del pecado, evidentemente. Y voy ahí ahora, es lo más probable. Hay un funcionamiento, un principio general, una economía, ¿verdad? General, de que lo que damos suele recibir. Pero no siempre es así. Acuérdate de Job. Sí. Job era un hombre íntegro, un hombre justo, y él, de un día para otro, su vida se derrumbó. Sin saber de qué iba. Sin saber de qué iba, y pasó una época bien fea, bien ¿no? Fea. Preguntándose a veces ¿por qué, no? ¿Por qué sucede esto? Entonces ahí no cualifica la siembra y la cosecha. Estos falsos maestros seguro que buscarán algún pecado o falta de fe. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que Job en un momento, no sé cuándo le faltó la fe, porque era un hombre evidentemente justo. le faltó. Evidentemente sí, le ellos faltó. dirían que le faltó la fe. Pero claro, este pasaje yo creo que no debe aplicarse al tema del dinero, porque nosotros no podemos hacer nada para forzar a que Dios haga algo. Dios es soberano y Él hará con cada uno de nosotros lo que Él le parezca. De hecho, Job dice al principio, cuando la mujer de él, la pobre, le dice que maldice a Dios y muérete, él dice una palabra que es tremenda. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y ahí se plantó, ¿no? Entonces, no es aplicable yo creo que no es aplicable no es bíblico, básicamente. No es bíblico. Y no es aplicable a temas económicos. Sí. No creo que está mal usado, fuera de contexto. Y me encantó cuando dijiste, no somos el Dios de Dios. No podemos exigirle que Dios tiene que darme porque yo te di. Los salmos están llenos de estas conversaciones. ¿Quién eres tú? Job mismo, ¿dónde tú estabas cuando yo hice el mundo? Es decir, ¿cómo yo voy a poder, por un artilugio ahí, no sé, de una abracadabra, que es creado? ¿Cómo yo voy a darle al creador algo que él mismo creó para que él me dé a mí? ¿Cómo va a hacer negocio sentido con Dios? Yo te doy 100. Y la pregunta es, ¿cómo es eso? Que yo le doy 100 y él me da 1000. ¿Cómo funciona eso? ¿Es un crédito? ¿Es a plazos? ¿Tiene intereses? ¿Cómo funciona ese banco? ¿Tú te das cuenta que todas estas personas no son creyentes? Los que enseñan esto, que están solo interesados en lo material y usan tristemente la Biblia, la palabra de Dios. Yo digo aquí en la iglesia que yo sigo en internet a todos esos herejes para saber, estar al día de lo que están enseñando y poder hablar así de ellos. De hecho, tenemos una cubana en esa liga. Wow. Se llama así Lisney de Font. Está en Estados Unidos. Ella viene de Holguín y ella es una de estas maestras de este tipo de cosas. Entonces, quizás pueda escuchar y saber que lo que está enseñando está mal. Sí. No es bíblico, ¿no? Me pongo a pensar luego de todo esto, en la necesidad tan imperante de que tenemos los creyentes de predicar el evangelio.
porque todas estas herejías lo que dan es un reflejo erróneo, completamente erróneo del verdadero Dios. Sí. Y muchas personas a la hora de predicarles el evangelio pueden haber tenido alguna experiencia con esas herejías. Sí. Y entonces tienes que empezar a deconstruir esa imagen que ellos tienen de Dios, que les ha sido enseñado erróneamente, para mostrarles el verdadero evangelio. Sí, mira, de hecho, nosotros mismos, que estamos ahora en un proceso de, como te decía, de plantación de iglesias y tal, y estamos chocando con creyentes, con algunos creyentes que vienen de otras iglesias que enseñan esto. Sí, es tremendo, es más complicado trabajar con personas que vienen así dañadas. Aprender para poder aprender. Que con personas que no tenían un contexto evangélico y llegaron, conocieron el evangelio, se convirtieron ya. Esto es un trabajo doble, porque claro, imagínate tú lo que creyeron durante muchos años, ahora tú le dices que no, y se lo enseñas por la vida. Pero es terrible el daño que hace eso, porque hay veces que tú le enseñas por la escritura, mira, esto está mal, y ellos dicen, sí, es verdad, y cuando lo ves de nuevo, siguen pensando lo mismo. Sí. Y poniendo, entonces es un trabajo arduo. Sí, y que requiere mucha oración, evidentemente. Sí. Qué necesario fue escuchar que Cristo no se compra, se recibe. Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos un futuro incierto? Ahora, seguimos con una pregunta sobre la ansiedad por el mañana y cómo confiar sin dejar de ser responsables. Nuestro hermano Jesús nos hace esta pregunta. Hola, buenas, bendiciones hermanos. Muchos cristianos en mi comunidad piensan que no debemos pensar en el día de mañana, sino en el de hoy, que Dios los proveerá. Pero digo yo que es una excusa para no trabajar, porque si no guardas para mañana, no vas a comer. Si no siembras, no vas a cegar. Así que cuando vengan los tiempos de necesidad a tu hogar, no te debe coger sin prepararte. En la Biblia dice que todo tiempo llegará. Así que quiero su opinión sobre este tema. Bueno, la escritura no dice que no pienses en el día de mañana, dice que no te afanes por el día de mañana. Importante corrección. Una cosa es pensar y otra cosa es afanarse. Lo que Jesús nos está animando, nos está enseñando, es que a que no nos afanemos, número uno, porque no sabemos lo que será de nosotros el día de mañana, y número dos, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y como decía ese gran filósofo, si la cosa tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Es decir, debemos tener ese entendimiento. No sabes lo que será del día de mañana y Dios está en control. Eso es una cosa, es no afanarse con aquello que no está en mi mano. Porque si seguimos leyendo el pasaje, dice, ¿quién puede añadir a su estatuto un codo? O etcétera, etcétera. Y pone ejemplos de cosas que no tenemos control en la vida. Ahora, sí debemos ser responsables como creyentes y como, no sé, padres de familia o líderes de nuestros hogares. Nosotros como creyentes sí debemos tener una responsabilidad en tanto y cuanto al futuro. No debemos vivir de espaldas al día de mañana. Es decir, a mí me gustan mucho los zapatos, los tenis, me encantan. Pero yo no me puedo gastar todo mi salario en comprarme tenis, porque entonces mi familia no va a comer el resto de semana. Entonces yo tengo que pensar cómo organizarme, tengo que pensar en tener un ahorro, tengo que pensar en tener algo separado para si hay un problema, si tenemos que llevar a la niña al médico, si hay que comprar esto, lo otro. Yo debiera planificarme. Eso no es afanarme, eso es ser responsable, eso es ser diligente. Y si me siguen gustando los zapatos, pues me compro unos ahora y el mes que viene quizás, no puedo. Entonces lo primero que me llama la atención es que a las mujeres no son las únicas que nos gustan los zapatos. No, a mí me gustan muchísimo. Es un problema. Pero sí, como creyentes debemos pensar en el mañana. Buscar un balance, pero no afanarme, porque afanarse es ir más allá. De hecho, es querer estar en la posición, yo diría, de Dios mismo sin ser Dios. Porque no puedo hacer nada. Y eso lo que me lleva también es incluso a dar un mal testimonio sobre nuestro Dios, porque cuando la gente vea que yo, que soy el hijo del Rey del universo, estoy preocupado por lo que va a pasar mañana, y dicen, bueno, entonces tu Dios está a cargo del asunto o no. Es incapaz. Lo que se nos llama es a confiar. No es que no tengamos momentos que caigamos en ansiedad, pero es quizás usar el método de David, que
cuando estaba cayendo en este estado, dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te tumbas dentro de mí? Espera en Dios, porque es decir, es usar la palabra como antídoto contra la ansiedad y no dejarnos llevar por la ansiedad. Sí. Yo pienso que también es bueno ver lo que dicen otros pasajes acerca de este tema, porque yo recuerdo, ahora no recuerdo en cuál carta específicamente, pero sé que Pablo le daba un mandamiento a, creo que no sé si era Corintios, que les decía, las personas tienen que trabajar para que puedan tener que compartir con los hermanos. Primero Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. O sea, no es que vamos a estar sin nada. De hecho, le dicen que el que no trabaje, que no coma. Ahí está. No solamente es, vamos a esperar a que la comida nos caiga del cielo, en lo que está en tu mano, obviamente hazlo, pero no es que de hecho también eso tiene que ver con la imagen que estamos mostrando acerca de Dios, acerca de quién es Dios también. Porque quizás la pregunta no lo canté bien, pero si el hermano lo que estaba preguntando era que no preocuparse era no hacer nada, no, es más de lo que yo estaba pensando. Sí tienes que preocuparte, tienes que trabajar porque tienes que proveer para tu hogar, tú eres responsable de eso delante de Dios y todo el mundo en la casa tiene algo que hacer, así que debemos preocuparnos los unos por los otros en ese sentido. Pues muchas gracias, hermano. Después de hablar de la confianza en Dios frente al futuro, llegamos a una pregunta profunda y para muchos dolorosa. ¿Qué significa que si no perdonamos, Dios no nos perdona? Y hemos llegado a nuestra última pregunta. Esta última pregunta es de nuestra hermana Letzi. Ella comienza diciéndonos en los versículos 14 y 15 del Evangelio de Mateo, capítulo 6, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. He aquí la pregunta. ¿Significan estos versículos que si un cristiano no perdona a otra persona, ya no es salvo? Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Yo sé que no es así, que la salvación no se pierde, pero alguien podría hacerme esa pregunta y no sé cómo responder. ¿Cómo se podría responder a una persona inconversa esta pregunta? Bendiciones. Bueno, creo que tiene un poco que ver con la otra, de la siembra y la cosecha, ¿no? En un sentido. Y si lo vemos así, creo que estamos interpretando mal. La pregunta, yo creo que la pregunta no está diciendo, evidentemente, lo que parece que dice. Que si yo perdono, entonces Dios me perdona, y si no perdono... Que mi salvación depende de la capacidad que yo tengo de perdonar a otros. De lo que yo hago. Si yo perdono, Dios me perdona. Y ni tan siquiera de un perdón para la salvación, sino de un perdón de que Dios me perdona, un pecado. En las situación que diarias. Yo lo que creo que el Señor ahí es tremendo. Está diciendo que efectivamente, si nosotros perdonamos, es porque Dios nos perdonó. Si nosotros tenemos la capacidad de perdonar, es porque Dios nos ha perdonado. Y si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona porque sencillamente no hemos recibido el perdón de Dios. No está tanto en lo que yo haga, sino en lo que Dios ha hecho. Es decir, si yo puedo perdonar a alguien, es porque Dios me ha perdonado. Y si yo no perdono a alguien, es porque Dios no me ha perdonado. Así es como yo lo veo y me ha ido bien. Porque si no, ¿cómo tú puedes explicar eso? Entonces, si yo perdono, Dios me perdona. Si no perdono, Dios no me perdona. Mira, Dios no necesita de que yo haga algo para que Él me perdone. De hecho, nosotros siempre estamos pecando y estamos sin perdonar y Dios nos perdona. O porque tú piensas que le pediste perdón al hermano el domingo por la tarde, ya cumpliste con la regla de oro. No, nuestro corazón está lleno de basura, lleno de cuestiones sin perdonar. Nuestras obras son trapos de inmundicia. Cuando tú le sacas a tu pareja lo que te hizo hace 3 meses y tú dijiste que no se lo iba a sacar más, ¿lo habías perdonado o no lo habías perdonado? Entonces Dios no te perdona, porque tú no lo perdonaste. O sea, me pasé todos esos meses sin perdón de Dios. O pensabas tú que lo tenías, pero ahora... No, esto no funciona así. Yo creo que más que nada él está presuponiendo una realidad y la está tratando de enseñar así, con esa forma a veces que no entendemos bien, ¿no? Con esa manera tan particular de Jesús que no logramos a veces entender sencillamente. Pero si leemos el pasaje en su contexto, creo que nos puede aportar mucho de qué es lo que está enseñando y por qué usa esa forma o esa figura o hace esa declaración, ¿no? Si no perdonamos, Dios no nos perdona, y si perdonamos, Dios nos perdona.
ponlo al revés Sí. y creo que va a hacer más Va a sentido. funcionar mucho mejor. Quizás los teólogos dirán que es una herejía, que eso está mal, pero así es como yo lo veo. No, y es lo que concuerda con la Escritura. Nosotros no podemos hacer nada. Nuestra salvación, como dice Efesios, no depende de nuestras obras, no es por obras. Entonces, como tú tienes ese principio general en la Biblia, tú solo aplicas a pasaje y dices, entonces no está diciendo eso. Entonces tengo que buscar qué es lo que está diciendo. Porque el principio general, regulativo, me destruye ese argumento, pero lo dijo el Señor y hay una verdad y debemos buscar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué hay detrás de esto, no? Usando el principio general. Exactamente. Podemos Y ver así primero te- qué es lo que no quiere decir, para después ver a dónde está Exactamente. apuntando el Señor. Cuando Quizás dice es más esa fácil descubrir lo que no quiere palabra. decir. Lo que no quiere decir. Y eso eventualmente te llevará a lo que sí quiere decir. Pero quizás si empiezas, como tú dices, por lo que no dice, yo puedo avanzar más en la interpretación del texto. No yendo directamente a qué dice. Vamos a decir lo que no quiere decir y quizás después nos quede algo de lo que sí quiso decir. Amén. Entonces, resumiendo esta última pregunta, nuestra capacidad de perdonar no depende de lo que nosotros, o sea, nuestra capacidad de ser perdonados por Dios, eso no existe. El Señor es el que en su gracia nos perdona. Y en Efectivamente. resultado nosotros podemos perdonar. Por eso también es Exactamente. importante hablar siempre el Evangelio. Porque el Evangelio, cuando yo veo lo pecador que yo soy y el Señor así mismo me perdonó, ¿cómo yo voy a ser incapaz de perdonarte a ti? Exactamente. O a mi hermano. Exactamente. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos pone en un aprieto. Nos pone entre la espada y la pared. Sabiendo esto, ¿no? Que si uno murió por todos, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al final, si yo perdono un tanto así, es porque Cristo me perdonó un universo. Un universo. Wow. Entonces, Qué lindo. y cada vez que perdone, debo decir, gracias Señor, porque yo nunca podré perdonar todo lo que tú me perdonaste a mí. Gracias porque pude perdonar, aunque sea una milésima. Nunca, jamás, ninguno de nosotros va a poder llegar a ser, ni en perdón ni en nada, lo que Cristo hizo. Si algo hacemos, es por su gracia. Amén. Mi hermano, hoy hemos visto que la gracia de Dios alcanza hasta lo más desordenado, que no compramos el favor de Dios, que podemos planificar sin perder la paz y que el perdón que damos fluye del perdón que hemos recibido en Cristo. Pero te pregunto, ¿has recibido tú ese perdón? ¿Has descansado tú en esa gracia? Ven a Cristo hoy. No esperes a tenerlo todo en orden. Él vino no a buscar a los sanos, sino a los que necesitan del médico. Créelo. Amén. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.